Y ya lo mencionamos anteriormente, David González, nuestro abogado, ya está con nosotros para comentar un tema muy importante que el día de hoy se está tomando muchos temas. De hecho, lo he visto hablar entre muchas personas, qué hacer, si en realidad cómo me las van a pagar. Estamos hablando de las licencias médicas. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás, David? Bien, bien, estamos bien, esperando el partido de Chile, que creo que a las 8, ¿me puede confirmar eso? Sí, a las 8, lo 20 confirmamos, horas. a las 20 Bien, horas. tengo actividades caseras y vamos a tratar de hacerlas rápido para eso. Hora Oye, ¿te chilena. gustó el pancito? ¿Cómo nos quedó el pancito? Rico le quedó el pancito, señorita. Mi José, gracias por invitarnos a tomar desayuno. Mira, Ya, nosotros no queremos esperaba. a todos nuestros panelistas, Sí, así que... ¿Cuál es tu pronóstico para el día de hoy? Hoy yo creo que ganamos 3-0 porque hay una expulsión de un panameño bien mañanero temprano en el partido y con eso nos va a arreglar y ahí se va a aprender por fin Sánchez, Vargas, que siempre está encendido ahí, Chicharito Vargas, como le decimos nosotros, va a meter 2 pepas y la otra va a ser de Vidal. ¿Ya? Ese es mi pronóstico, 3-0. 3-0. Aventurado totalmente. Por favor, escuchen a nuestro abogado, si nos están viendo en este momento, lo que acaba de decir. Si no, los vamos a Y si demandar. no, los demandás, David. ¿Ya? Claro. Ya, muy bien. Oye, cuéntanos un poco de este Este tema es bastante importante. Ajá. Nosotros trabajamos en nuestra oficina junto a Rodrigo respecto a este tema de licencias médicas. Ya técnicamente se llama subsidio por incapacidad laboral temporal. Ya es un tema amplio respecto a la seguridad social que nos plantea, ya específicamente con uno de estos rasgos de la seguridad social de protección de la salud. Ya todo trabajador tiene derecho al descanso. Para eso, el año 84, ya el decreto supremo número 3, en su artículo primero, define lo que nosotros podríamos llamar como licencia médica. Es un beneficio que tiene todo trabajador, dependiente o independiente, ahí vamos a señalar que también los independientes son trabajadores para este efecto de licencia médica, respecto del cual puede ausentarse su jornada laboral o puede disminuir su jornada laboral, no es necesario ausentarse, ya siempre y cuando tenga alguna prescripción médica certificada por un médico cirujano, por un cirujano dentista o por una matrona, ¿ya? De esta definición podemos sacar varios elementos ya respecto de quiénes son los facultativos, quiénes son los profesionales que pueden otorgar estas licencias médicas. Ya primero podemos llamar médico cirujano, ya que es lo común que realmente pasa. Ya respecto de eso también están los cirujanos dentistas que tienen una licencia limitada, por así decirlo, no más allá de cierto tiempo, cierto plazo, ciertos días, ya, y también la matrona en cuanto al ámbito de no su jurisdicción, para no ponerlo abogado, pero en el ámbito de su profesión, ¿ya? Ellos son los únicos 3 facultativos que están determinados para poder otorgar estas licencias médicas. Respecto a eso y cómo se otorgan estas licencias médicas, pueden ser foliadas o pueden ser electrónicas y tienen que estar debidamente firmadas por los facultativos, ya se la entregan al trabajador, muchas veces el trabajador, y nos preguntan allá en nuestra oficina si es que tiene que ir este trabajador, muchas veces corresponden invalidez o está incapacitado para poder moverse en licencias médicas traumatológicas, ya puede ir cualquier tercero dentro de los plazos determinados en la ley, ya poder ir a dejar esta licencia médica hacia el empleador. Ya esa es la primera cuestión que vamos a dilucidar. Puede ir cualquier persona, un pariente, un amigo, cualquier persona, entregar dentro de los plazos al empleador. Cuando es de forma, no sé, digital, va directamente a la empresa, ¿cierto? Va directamente a la empresa, pero ojo, hay que estar precavido y tiene que uno estar viendo si efectivamente preguntarle al empleador, a la secretaria, efectivamente si es que llegó la licencia médica. Porque los plazos para el sector privado, para los trabajadores del sector privado, ya son de 48 horas, 2 días, ya para poder entregar esta licencia médica. Si no, puede que sean rechazadas por entrega de licencia médica fuera de plazo, que no es poco común, ya. Salvo que puedan acreditar de que efectivamente no pudieron entregar esta licencia por un caso fortuito o fuerza mayor, acreditando que hay un impedimento superior ya irresistible por parte del trabajador para poder haber entregado esta licencia. Qué sé yo, tuvo un accidente en Punta Arenas y no pudo hacerla llegar al empleador, a la casa matriz, y algo así. ¿Y eso entonces cuando dicen me rechazaron la licencia es cuando es entregada fuera de plazo? ¿Solo en No ese necesariamente. ¿Ya? Hay varias formas de rechazo de las licencias. ¿Ya? Dentro de las cláusulas está esta entregada fuera de plazo. ¿Ya? La otra causal, otras causales pueden ser ya que la enmendadura de licencia médica, ya que como es un documento público, un documento oficial, no puede estar enmendada ni con borradores, ni con corrector, ni mucho menos, pero en este caso va a ser rechazada por la entidad fiscalizadora para poder esta licencia médica. Además, otra de las causales, la más común sobre todo, es la falta de reposo injustificado, ¿ya? O además que efectivamente el trabajador no ha hecho reposo respecto.
También dentro de las causales, dentro de las estadísticas que manejamos, ya es también que no tenga vínculo laboral, porque muchas veces trabajadores que no son realmente trabajadores, con el objeto de defraudar este sistema, ya realizan el otorgamiento de licencias médicas y efectivamente no tienen esa vinculación laboral y en el organismo fiscalizador determina que efectivamente no son trabajadores propiamente tales. ¿Ya? Esas son más o menos cuáles son las causales más comunes de rechazo. O simplemente puede ser incluso un diagnóstico de una enfermedad irrecuperable y ya cuando no opera, en ese caso cuando hay irrecuperabilidad de la enfermedad, la licencia médica, sino que tiene que someterse el trabajador a una situación de pensión por invalidez, solicitar la invalidez parcial o total en su caso. ¿Ya? ¿Y cuáles son los requisitos entonces para yo poder acceder a una licencia médica? En primer lugar, José, estar enfermo, ¿ya? Y otorgarse la licencia médica por el facultativo que ya dijimos, médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en su caso. Luego de extendida la licencia médica, dentro del plazo, hay que presentarla hacia el empleador dentro de cierto plazo. El plazo va a depender de la calidad de trabajador que nosotros tenemos. Ya si eres un trabajador del sector privado, tienes 48 horas, 2 días para poder entregarla. Hacia la oficina de tu empleador, ojo, porque muchas veces no van a la oficina del empleador ya, y van a la oficina de la sucursal y ahí hay que ver a quién hay que entregárselo. Pero cuando uno la entrega, efectivamente se le entrega una copia al trabajador, ya se queda retenida con una copia que le sirve de prueba que lo entregó dentro de plazo para poder argumentar después posible rechazo. Si es del sector público, son 72 horas, tienen 3 días para poder hacerlo. Y si eres independiente, tienes 2 días. ¿Ya? Ustedes se preguntarán, ¿ya? Si eres independiente, ¿a quién se la entrega la licencia? Porque como independiente, uno no, como pasa a mí, pasan muchas personas, los profesores universitarios, no tiene uno un empleador propiamente tal. ¿Ya? Entonces uno tiene que hacerla llegar directamente a la CONPIN, en el caso que esté afiliado a FONASA, o a la ISAPRE en caso que esté afiliado al sector privado. ¿Ya? Pero por ejemplo, si yo trabajo sábado y domingo y justo me enfermo esos días, ¿sábado y domingo no cuenta como día hábil para yo poder ir a hacer la Son licencia? días hábiles para poder hacerlo. Dentro del O sea, día tendría que esperar el lunes para ir a dejarlo. Claro, tendría que esperar el lunes. Ojo ahí porque hay una discusión respecto de cuáles son días hábiles administrativos y cuáles son días hábiles procesales dentro de la justicia, por así decirlo, el trabajo que hacemos nosotros los abogados. Ya en este caso se ha establecido que son días hábiles administrativos, corresponden de lunes a viernes, sábado y domingo no corresponde a días hábiles. Ya es muy importante porque se te puede pasar el plazo para poder entregar la licencia médica a tu empleador. David, ¿qué pasa con las personas que trabajan a honorario? Ellos, bueno, toda persona tiene derecho a enfermarse, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con estas licencias? Porque efectivamente hay una validez que es distinta a la persona que tiene... Los trabajadores a honorario, a nosotros nos pasó en la oficina, hemos tenido varios casos respecto del mismo. Ya que estuvimos hablando hace un mes atrás, un mes y medio atrás, respecto a los mismos. Si cumplen los elementos de nuestro artículo 7 del Código del Trabajo, son efectivamente considerados trabajadores, al igual que lo son los trabajadores dependientes con un contrato de trabajo. Por lo tanto, sí tienen derecho a esta licencia médica, a este subsidio por incapacidad laboral temporal. ¿Ya? Por lo tanto, ellos también pueden cursar una licencia médica y ahí verá el empleador si es que la cursa o no, puesto que también tiene ciertos plazos de 3 días para poder remitirla a la entidad privada o FONASA en su caso, si está el sistema. Por lo tanto, si eres un trabajador a honorarios, también tienes la posibilidad de presentar licencia médica. ¿Ya? El empleador ahí tiene que asesorarse para ver si efectivamente la presenta o no. Si en su caso el empleador, que pasa muchas veces, ve a un trabajador honorario y presenta esta licencia médica, ¿ya? Y la rechaza y le dice, no, usted, caballero, no está trabajando acá, no tiene contrato, usted no tiene que presentarla. Puede el mismo trabajador ir directamente a FONASA, ISAPRE o la CONPIN a presentar esta licencia médica. O incluso puede ir a pedir asesoría a la Dirección del Trabajo, la Inspección del Trabajo, donde le van a decir cuáles son los pasos a seguir, dejar constancia de que efectivamente no le quisieron aceptar la licencia médica. Eso sí es importante, puesto que si el empleador rechaza esta licencia médica, de antemano no la quiere recibir, efectivamente la entidad fiscal, la entidad pagadora de la licencia médica inmediatamente la va a rechazar por falta de vínculo laboral.
puesto que ya el mismo empleador el que lo está rechazando, por lo tanto ahí se va a armar un problema. No obstante que después, más adelante, a través de un procedimiento contencioso judicial, puede establecerse la relación laboral o es el mismo empleador que puede decidir efectivamente a través de una declaración jurada, decir si efectivamente él es trabajador, no obstante estar en horario y se regulariza esto y se paga la licencia médica correspondiente. Ya. ¿Qué pasa en el caso de, ya me rechaza la licencia? En el peor de los casos, independiente de cuántos días sean o por la enfermedad que haya sido, ¿qué debo hacer yo en ese momento? Muy buena pregunta, José, porque mucha gente ignora los plazos que corresponden a cada uno, ¿ya? E ignora también cómo es este sistema de rechazo que hay, ¿ya? Efectivamente, ¿quién rechaza la licencia médica? Hay que diferenciarse, ¿es el sector privado o es el sector público? Ya el sector privado a través de afiliado a un ISAPRE y es el sector público a través de afiliado a FONASA, el Fondo Nacional de Salud. En el caso de las ISAPRES, es la misma ISAPRE quien rechaza la licencia médica, por lo tanto ahí tiene un cierto plazo uno para poder apelar el ISAPRE, ya ese plazo es de 15 días, ya en el caso del sector privado ISAPRE, 15 días hábiles contados, como te dije, de lunes a viernes, sistema administrativo, no el sistema judicial. Ya en este caso tiene que hacerse ese reclamo ya argumentando cuáles son, por ejemplo, ya si se rechaza la licencia médica porque el reposo, no solo se puede rechazar, sino que se puede disminuir la licencia médica. Ya se disminuye, en vez de 15 días que otorgó el facultativo, su licencia corresponde a 9 días, puesto que hay un reposo injustificado. Y ahí uno dice, no, efectivamente, pues si el doctor me dijo que tenía que estar 15 días de reposo, no tenía el alta, y adjunta todos estos argumentos y estos documentos y antecedentes el trabajador diciendo, mire, aquí tengo una orden clínica, tengo un examen médico, tengo un informe del facultativo, del doctor, ya tengo un informe de otro doctor, de un especialista que me dice que efectivamente tengo que tener 15 días. Por lo tanto, con todos esos argumentos, uno apela a la ISAPRE o apela a la CONPIN en su caso cuando es Fondo Nacional de Salud, ¿ya? Y se resuelve por esta entidad si es que efectivamente se rechaza o se acepta la licencia, se aumenta o se deja tal y como está la licencia médica. Ojo que es contado desde que le llega la carta certificada, no de la resolución que emite la ISAPRE. Ya la carta certificada le va a llegar al domicilio del trabajador que tenga el contrato de trabajo. Y eso es muy importante, José, porque me ha pasado en la práctica que el trabajador se cambia de domicilio, ya está viviendo en San Pedro de la Paz, se cambia a Chihuayante, y el empleador, o la ISAPRE o la CONPIN, ya presenta el rechazo en el antiguo domicilio y eso es total y absolutamente responsabilidad del trabajador realizar el cambio de domicilio, no solo para este efecto, sino que para efecto total en cuanto a su situación laboral. David, ¿y qué pasa, por ejemplo, hay algún plazo, fecha tope de cuántos días, por ejemplo, la ISAPRE o FONASA puede pagar tus licencias médicas? Ese es el gran problema, Romina, excepto con este tema de la licencia médica y por qué si viene ahora una modificación. Es que de hecho las personas tienden a creer que es como la misma fecha de pago que tú tienes en tu empresa. No es así. ¿Ya? El sistema de salud privada, ISAPRE, funciona mejor que el sistema de salud pública. ¿Ya? La ISAPRE tiene ciertos días determinados, tiene 20 días para emitir o pronunciarse sobre la licencia médica, luego después de ser apelado reclamante. En cambio, la CONPIN tiene 60 días para hacerlo. Y ahí tiene un plazo de prórroga por 60 días más la CONPIN. Por lo tanto, la diferencia entre 20 días y 120 que puede existir en la CONPIN genera disminuciones patrimoniales notables, puesto que un trabajador no va a esperar 4 o 5 meses para que la CONPIN le resuelva efectivamente si es que le acepta o le rechaza la licencia. Y ojo ahí, porque uno, después de esa instancia que tiene en la CONPIN o en la ISAPRE, puede uno apelar o reclamar reconsideración, reposición hacia la Superintendencia de Seguridad Social, a la Suceso, ¿ya? Y eso no tiene plazo, sino que tiene plazo de 6 meses totales mientras dura la licencia, por lo tanto tiene un plazo más amplio y se le puede estar agotando incluso con el tema de la CONPIN. Fuera de esos plazos administrativos que le estoy contando, la justicia también se hace cargo de esta problemática, entendiendo que los plazos son muy largos, entendiendo que de repente son cuestiones arbitrarias o ilegales las que está determinado. Y efectivamente la Ilustrísima Corte de Apelaciones, específicamente la Ilustrísima Corte de Concepción, que es innovadora en esta materia, y le paso a mandar un saludo a la profesora Gabriela Renata Fuenzalía, profesora de mi magíster también, y experta en seguridad social, que ha influido mucho en esto, ya una gran docente, ya que tiene 4 magísteres y específicamente uno de seguridad social hace poquito, profesora de la Universidad de Concepción además. Ya, esta es la última Corte de Apelaciones de Concepción, se ha aceptado recursos de protección
ya donde la justicia ha dicho que efectivamente esta arbitrariedad o legalidad por parte del suceso, la CONPIN, ya tiene que ser enmendada y efectivamente se tiene que ser pagada al trabajador la licencia médica o las licencias médicas, porque muchas veces vienen muchas licencias médicas que han sido rechazadas o disminuidas en su caso. Ya, perfecto. Entonces, algunas recomendaciones, David, para ir finalizando, para que no tengamos estos problemas a la hora de entregar nuestras licencias, de que cumplamos con los plazos y que también no sean rechazadas. Primero, lo que hay que hacer es efectivamente revisar esta licencia médica, ya verificar qué tipo de licencia médica, porque no solo hay licencia médica respecto a la enfermedad común, ya, o normal, que podríamos decirlo, sino que también está licencia médica pre y postnatal, que tiene un plazo determinado, está licencia médica del hijo menor de 1 año por enfermedad grave que tienen las madres, ya tienen licencia médica además por accidente del trabajo o del trayecto. Verificar efectivamente que la causal sea la adecuada. Eso está foliado dentro de el formulario de licencia médica y tiene que establecer. Revisado eso, que no tenga ni una enmendadura, presentar la licencia médica dentro del plazo que señalamos, dentro de 48 horas o 2 días para el sector privado y dentro de 72 horas dentro del sector público, 2 días respecto a ciudadano independiente a la entidad correspondiente, a su empleador, con el objeto de que no fueran a ser rechazadas de plano o por fuera de plazo. Además, siempre como trabajador y respecto de su salud, recopilar es una recomendación a título personal, dar los antecedentes ya que puedan acreditar efectivamente en caso de ser rechazada, ya sea tanto el vínculo laboral ya que tiene con su empleador y además el diagnóstico médico que lo habilita para obtener este subsidio de incapacidad laboral temporal. Perfecto, Buenísimo. David. Usted ya lo sabe, entonces tiene todos los consejos para que esté al tanto de todo lo que tiene que hacer en este tema de las licencias médicas. Si se la rechazan, tiene que ir al CONPIN y todos los días recuerden muy bien los plazos, ¿cierto? 48 horas, 72 para el sector público, ya 48 horas para el sector privado y 2 días además para los independientes quienes cotizamos. Muchas gracias, David González, por estar con nosotros. Ahí está toda la información para que usted esté muy atento.